Bueno, bienvenidos. Estamos con Albert Gibernau, director general de la Fundación Civismo, profesor universitario, ha trabajado en la Universidad de Barcelona, en la Abat Oliba de CEU y bueno, ha participado en la cátedra Jean Monnet de Integración Fiscal Europea, ¿correcto? Así es. Así es. Y luego una cosa interesante es que ha sido un miembro activo y miembro fundador, tengo entendido, del Club Tocqueville, ¿no? Así es, un think tank de pensamiento político, un think tank constitucionalista en Cataluña, que tiene sus orígenes hace más de 10 años, en un seminario clandestino prácticamente en la Universidad de Barcelona, que a raíz de todo lo que sucedió con el procés vimos la necesidad de ofrecer al gran público este espacio de pensamiento, ¿no? Y elegimos a Alexis de Tocqueville porque Alexis de Tocqueville es uno de los pensadores más influyentes en la democracia liberal europea, y también porque teníamos una misión de formar a los jóvenes, y Alexis de Tocqueville era alguien que había hecho una de sus mayores contribuciones siendo joven. Se podría decir que Tocqueville hizo un Erasmus bien aprovechado en Estados Unidos, y a raíz de ese viaje donde conoció más de cerca las instituciones americanas, escribió La democracia en América con aquellos elementos de la democracia americana que podían aplicarse al caso francés de donde era originario, y de alguna manera qué aplicar y qué no aplicar de la política americana en el caso de la democracia en Europa. Y uno de los elementos fundamentales era el papel de la sociedad civil en la democracia americana, que era necesario ese papel en la democracia europea y más en concreto en la democracia francesa. En esta línea, la sociedad civil catalana se ha ido activando bastante en los últimos años. Posiblemente en los últimos 3, 4 ha habido un pequeño declive en esa activación de la sociedad civil. ¿Qué piensas que es como el rol actual y la importancia que tiene la sociedad civil catalana en Cataluña y en España? El papel de la sociedad civil es muy importante. Lamentablemente en el conjunto de España la sociedad civil está muy entreadormecida y miedosa. O sea, hay una sensación de una sociedad súbdita de un gobierno, y con la deriva de las últimas decisiones, pues el miedo a ese gobierno omnipotente prácticamente nos ha ido creciendo, y eso dificulta el papel de la sociedad civil y desincentiva la participación de los ciudadanos, de las empresas, de los profesionales en esta sociedad civil. La sociedad civil en Cataluña se moviliza muchísimo a raíz del golpe de Estado de 2017, desde el referéndum del 1 de octubre hasta la declaración unilateral de independencia. Y hay que decir que en esa movilización, en ese despertar de la sociedad civil en Cataluña, juega un papel fundamental el discurso del rey del 3 de octubre. Los catalanes que queríamos seguir formando parte de España lealmente, que queríamos vivir en paz, que queríamos ver la prosperidad de nuestros hijos y de nuestras familias, estuvimos muy desamparados entre el 1 y el 3 de octubre. No vimos al gobierno salir a defendernos. El gobierno de la nación dijo que no habría urnas y hubo urnas, dijo que no habría referéndum y hubo un pseudo referéndum, o sea, hubo unas votaciones. Con lo cual ahí el gobierno de alguna manera le ofreció al nacionalismo las dos imágenes que quería, que era la imagen de gente votando, no se sabe qué, ni cómo, ni cuándo, pero votando, y a la vez una actuación policial que después es la que mayores réditos internacionales ha ofrecido al procés y a Puigdemont y a todas las personas que han hecho de este procés su modo de vida. Y su modo de ganancia económica, ¿no? Porque hay gente que se gana la vida con la independencia.
O sea, hay mucha gente que se gana la vida con la independencia. O sea, no hay que olvidar que la Generalitat es uno de los gobiernos que le cuesta más a sus propios ciudadanos. O sea, es decir, mantener el gobierno de la Generalitat le cuesta de media a los catalanes alrededor de 5.000 euros. Comparativamente, el gobierno de la Comunidad de Madrid a los madrileños les cuesta 3.000 euros al año. Con lo cual, el sobrecoste de tener el gobierno de la Generalitat para los ciudadanos es de 2.000 euros al año. Con lo cual, sí que tiene un coste económico para el ciudadano y un beneficio económico principalmente para unas élites políticas que han hecho de este show perpetuo su modo de vida. Hace unos meses se rompió el gobierno de la Generalitat, hace un poco más de un año, en el que Convergència salió del gobierno por unos problemas relacionados precisamente con la imputación de su presidenta por un caso de corrupción. Estamos viendo cómo el nacionalismo justifica la corrupción en aras de un interés político. El antiguo alcalde de Barcelona y candidato en las últimas elecciones municipales a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, en un programa de televisión dijo, hombre, ¿cómo le van a hacer esto a la presidenta, se me ha ido el nombre, no recuerdo ahora cómo se llama, a Laura Borràs, perdón, ¿cómo le van a hacer esto a Laura Borràs solo por trocear contratos? O sea, como disculpando esta corrupción. Con lo cual, ahí vemos cómo la cuestión de dinero, una vez está avanzando el procés, pasa de lado. Y de hecho lo hemos visto en el debate. El procés, desde hace ya unos años, no se habla prácticamente de economía porque es una batalla que tiene perdida el nacionalismo. Eso que habían dicho que salir de España no tenía costes, ya se ha visto que sí. La voy a ver algún momento. Sí, tranquilamente. De hecho, con los costes entraremos, o sea que iremos comentándolos. Pero si quieres acaba la idea y seguimos. Sí, o sea, sí que es se ha convertido en un modo de vida para mucha gente, ¿no? Solo basta comparar la cantidad de subvenciones que reciben Òmnium Cultural, la ANC y entidades asemejadas con los fondos que recibe Sociedad Civil Catalana, las entidades constitucionalistas. Es de alguna manera como David contra Goliat. O sea, al final es un debate, una confrontación también de dinero y de cómo se apuesta por unas entidades desde el gobierno de la Generalitat y cómo no hay nadie apostando por otras entidades desde el gobierno de la nación o desde el resto de España. Porque fundamentalmente es muy difícil o hay mucho miedo. Si la gente le tiene miedo al gobierno nacional a raíz de las últimas decisiones, mucha más gente lleva teniendo miedo durante mucho más tiempo del gobierno de la Generalitat. ¿Quiénes son los principales actores en esta red clientelar? O sea, entiendo que hay un entramado de asociaciones, medios, grupos políticos. ¿Cuáles son los principales por tamaño también económico y por influencia social y política? Yo distinguiría dos tipos o tres de grandes beneficiados. Una primera tipo de beneficiados que son la clase política dirigente en Cataluña por los últimos 40 años prácticamente, donde se han asegurado un futuro, una red de fundaciones, de instituciones a diferentes niveles de gobierno que garantizan la pervivencia de una clase política que se dedica a ello. En segundo lugar, los medios de comunicación en Cataluña, que principalmente sobreviven gracias a las subvenciones que reciben del dinero público. Y en tercer lugar, un grupo de entidades capitaneadas por la Plataforma por la Lengua, Òmnium Cultural
y la Asamblea Nacional Catalana, que han recibido gran cantidad de dinero estos últimos años, que tienen una gran movilización a nivel de socios, que han crecido y se han ido alimentando gracias al procés y que han llegado a tener unas cotas de participación en la vida pública en Cataluña que jamás habían llegado a tener, ¿no? Y en los medios de comunicación se junta el miedo con el dinero, es decir, es muy difícil que los medios de comunicación en Cataluña critiquen a la Generalitat, porque de las subvenciones por difusión que hace la Generalitat son de las más altas del Estado. De hecho, en la última negociación de gobierno entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, uno de los puntos clave que impedía el acuerdo era quién se quedaba con TV3 y quién se quedaba con el reparto de las subvenciones de publicidad. O sea, este era el verdadero núcleo de decisión. Y a día de hoy, la lucha que podamos ver entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana en cualquier ámbito está única y exclusivamente orientada a, o en un caso, mantenerse en la Generalitat, con el caso de Esquerra Republicana, o a volver a gobernar la Generalitat en el caso de Junts per Catalunya. Porque ese es su principal objetivo. La gobernabilidad de España les da igual. O sea, participar en el Congreso de los Diputados con sus votos, han tomado esa decisión en clave de las próximas elecciones autonómicas en Cataluña. A ver, me gustaría preguntarte de nuevo un poco el tema de la fuga de capitales. Yo creo que eso es significativo. ¿Podrías repetir un poco ese dato y contar qué implica eso? O sea, sí, algunos datos. El primero es que se fueron 4.000 empresas entre el 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia. Estas empresas facturaban cerca de 100.000 millones de euros, es decir, que estos 100.000 millones de euros significan más del doble del presupuesto de la Generalitat, que el último dato era de 38.000 millones de euros. También se fueron 30.000 millones de euros en depósitos de los catalanes en sus bancos, y esto yo creo que es uno de los principales elementos a tener en cuenta. Uno de los principales deberes de los gobernantes en política económica es garantizar un marco estable en el que se desarrolle la actividad económica, y el procés trajo inestabilidad. Y esta inestabilidad hace que se reduzca la confianza económica en el desarrollo de la actividad y que buena parte o muchas familias trasladaran sus ahorros fuera de Cataluña, ya sea al extranjero, pero en buena medida a otros lugares de España. Y no se puede perdonar a los gobernantes que generaran este miedo a personas que habían estado toda la vida ahorrando, trabajando duro en Cataluña, y que les hicieran temer por sus ahorros. muy bien, gracias. Vamos a entrar un poco en el tópico de España nos roba. Si quieres comentar un poco, Cataluña realmente ha sido una de las regiones más favorecidas, incluso desde el Estado central, de una política activa de generar industria en Cataluña realmente desde la crisis del 98, ¿no? Desde la caída de Cuba, o la pérdida de Cuba, mejor dicho. Si pudieras comentar un poco, a través de los diferentes estadios de la historia moderna de España, cómo se ha ido fomentando ese desarrollo de Cataluña, y si se puede decir que es cierto o no que España nos roba. No es cierto que España nos roba. Se ha demostrado en muchas ocasiones. Cataluña, perdón, ha sido de las regiones, repito para que quede claro, Cataluña ha sido de las regiones más favorecidas por el conjunto de España a lo largo de los siglos, desde las leyes de aranceles, que principalmente favorecían la protección del comercio industrial y en especial del comercio textil, a las diferentes ayudas durante la dictadura, los planes de desarrollo que hubo en esta región. No hay que olvidar que
durante toda la dictadura, Cataluña fue la región que motorizó el conjunto de la economía española, que lideró el conjunto de la economía española. De hecho, las políticas liberales de Madrid empiezan en el gobierno de Esperanza Aguirre, donde se apuesta por una bajada de impuestos, una atracción de la inversión, pero no es hasta el procés que esta política de apoyo a la libertad da sus frutos. Y de hecho, en buena medida, lo mejor que le ha pasado a nivel económico a la Comunidad de Madrid es el procés, que ha traído mucha inversión a la Comunidad de Madrid y a otras comunidades, como puede ser Andalucía, Valencia recientemente, y a diferentes... Qué mal. Pero... ¿Quieres una jornada? A ver si ayuda. Sí, a ver. Albert, hemos estado hablando un poco de la situación fiscal y sobre todo lo que has dicho que es muy interesante, de que lo mejor que le ha pasado a la Comunidad de Madrid es el procés, económicamente hablando, por toda esa fuga de capital y de capital humano también, que ha llegado a Madrid. Claro, se ha acusado a Madrid de dumping fiscal, de hacer una competencia desleal intracomunitaria, digamos, dentro de la unidad nacional, y en concreto a Cataluña. ¿Cataluña podría podría aplicar las mismas políticas fiscales que están funcionando en Madrid? ¿Y es competencia desleal el, usando las mismas reglas de juego, jugar juegos distintos? Bien, no es competencia desleal porque recoge la legislación estas opciones, da un amplio margen de maniobra a las comunidades autónomas. De hecho, en muchos aspectos tienen muchas más competencias que el gobierno central, en materia de sanidad, materias de educación. De hecho, era sorprendente en pandemia ver al ministro Illa haciendo declaraciones cuando las competencias de sanidad estaban descentralizadas en las comunidades autónomas. No es, sí que es competencia, pero es una competencia en la que jugamos todos. Todas las comunidades autónomas tienen la opción de introducir las rebajas fiscales que tiene la Comunidad de Madrid o que ha podido introducir Andalucía o cualquier otra comunidad. De hecho, cuando hay más comunidades autónomas que rebajan impuestos, esto genera una competencia positiva, porque nadie quiere estar haciendo frontera con comunidades autónomas que están bajando los impuestos, porque buena parte de las personas y de las empresas pueden trasladarse de un territorio a otro. Es decir, la libertad de movimientos facilita lo que se conoce como que los ciudadanos o las empresas puedan votar con los pies, puedan decidir ubicarse en una región con menores impuestos que otra. Y el hecho de que haya competencia facilita que haya una reducción más homogénea en el conjunto de las comunidades autónomas. Cataluña tiene capacidad para hacerlo, pero no lo hace por un motivo muy obvio, y es que tiene que mantener un nivel de gasto muy elevado. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico. Cataluña tiene uno de los presupuestos más elevados y presupuesto por habitante más elevado. Fundamentalmente eso se va en gastos de personal. Son prácticamente 200.000 familias que viven del gobierno de la Generalitat. Con lo cual, eso te da un poder que te garantiza una estabilidad en el gobierno. Es decir, Cataluña y cualquier comunidad autónoma puede acometer las mismas reformas fiscales que ha acometido la Comunidad de Madrid, pero si no se quiere, simplemente es por falta de voluntad política, porque prefieren mantener el dinero, porque al final va muy ligado a lo que hemos comentado al principio. El procés en buena medida es una cuestión de dinero para determinados gobernantes y para mantenerse en el poder. Si uno tiene más presupuesto, tiene más capacidad para subvencionar a entidades que después te van a devolver ese favor,
subvencionar a medios de comunicación que te van a devolver ese favor, o construir embajadas en diversos países, colocar a más cargos públicos. En definitiva, una sociedad más estatalizada. Y a veces le tenía que explicar en la universidad o en algún corrillo que algún alumno me preguntaba, pues que oye, que al final los que estamos siguiendo el testigo de lo que teóricamente eran los buenos catalanes somos los no nacionalistas, porque teóricamente el catalán era muy ahorrador y el gobierno de la Generalitat y el procés está siendo muy despilfarrador. Teóricamente los catalanes estaban muy preocupados de la empresa, de la industria, de generar puestos de trabajo, de ser eficiente. En cambio, ahora vemos que el proceso ha generado todo lo contrario. Ineficiencia, huida de inversiones, no preocupación por los puestos de trabajo y por el futuro de los jóvenes. Y esto es algo a tener en cuenta. En una empresa, los directivos suelen tener en la cabeza pues, lograr mayores ventas o penetrar en otro mercado. Es decir, objetivos ambiciosos que en el fondo arrastran al conjunto de la empresa. Pero es algo que los directivos tienen que tener en la cabeza. A nivel político sucede lo mismo. Pero en lugar de tener en la cabeza la creación de puestos de trabajo, el mayor bienestar para sus ciudadanos, tienen en la cabeza el proceso, lograr la independencia, qué va a pensar de mí alguien en Waterloo. Con lo cual, todas esas energías que se podían haber canalizado en crear puestos de trabajo, en volver a ser motor económico de España, se canalizan en algo que es totalmente improductivo. Y en cierta manera se está, este proceso a nivel de esfuerzos ha sido una gran pérdida tanto de tiempo y sobre todo de dinero, pero también de tiempo. Al final las personas tomamos las decisiones de si me voy a cenar o no, o si me voy a tal sitio o a otro, todas las decisiones en función de dos variables, del dinero, oye, tengo dinero para ir a cenar o no, puedo ir a este sitio o no, y del tiempo, quiero gastar estas 3 horas que voy a invertir cenando o no, ¿eh? Los gobiernos igual, tienen dos limitaciones, qué van a hacer con su tiempo, en el tiempo que estén gobernando, y qué van a hacer con el presupuesto que están gestionando. Si tienen en la cabeza el proceso, no pueden tener la misma cabeza en la creación de puestos de trabajo, en sacar adelante una comunidad autónoma. Y después hay una gran perversión, y es que cuando tu principal foco de acción es un ideal nacionalista, tú separas y empiezas a actuar solo para una parte de la población. En cambio, cuando tu ideal es la prosperidad, la creación de puestos de trabajo, tú no te preocupas si el que va a tener trabajo es de derechas o de izquierdas. Es algo totalmente diferente. Una es pensar en el bien común, en la prosperidad de la sociedad y de la familia en particular, y la otra es en proteger, que en el fondo viene relacionado con el proteccionismo, proteger una serie de familias o de personas que se dice que son los verdaderos catalanes. Y vemos muchísimos ejemplos. Vimos a Marta Ferrusola, la mujer de Jordi Pujol, que decía que le molestaba que un presidente de la Generalitat se llamase José, en alusión a José Montilla, en el segundo tripartito, perdón. Tenemos a Quim Torra diciendo que los españoles eran bestias tagadas. Tenemos a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert, diciéndole a Inés Arrimadas que se volviera a Andalucía. Tenemos a Jordi Pujol hablando de los andaluces como vagos y maleantes, prácticamente. Vemos un profundo sentimiento de superioridad o de supremacismo cuando tú te comparas con alguien continuamente, y siempre se estaba comparando a los catalanes, que son una especie de raza superior, con el resto de España, y cuando tú te comparas y empiezas a hablar del hecho diferencial, de la diferencia, etc.,
en el fondo tú te estás colocando por encima de otra sociedad. Porque tú, si te comparas, no te vas a comparar con, o no vas a decir no estamos peor que, sino que en el fondo somos diferentes porque somos mejores. En economía siempre son muy importantes los incentivos, ¿no? Y todo ese sistema que acabas de explicar, que yo veo hay un problema muy serio de incentivos, en el que tienes una serie de personajes que se pueden perpetuar en el poder a base de gestionar, o mejor dicho, perdón, a base de crear una red clientelar. La posibilidad de crear esa red viene a través de gestionar el mayor presupuesto posible y obviamente el que gestiona pues también se beneficia y se lucra, ¿no? Se lucra con poder y se lucra también económicamente. Obviamente si uno está moviendo un presupuesto mayor, pues también eso va a lucrarle más. Con lo cual estamos creando o se está creando en Cataluña un sistema muy pervertido donde se incrementa el gasto público para producir una mayor gestión. Eso al final está destruyendo puestos de trabajo y dificultando la creación de empleo, principalmente por las empresas, con lo cual también la juventud empresaria, el empresario catalán, etcétera, pues se ven abocados a tener que salir o al menos sacar su capital y sus posibilidades fuera de la comunidad. Y eso a la vez, como genera mayor pobreza, genera que haya más gente que vaya a depender de que sea la Generalitat la que le ponga un puesto de trabajo, y cualquier cambio en la Generalitat haría peligrar esos puestos de trabajo. Entonces, al final, se entra en una especie de ciclo de interdependencia, pero donde todos son cada vez más pobres y se van repartiendo cada vez trocitos más pequeños de una tarta, excepto los pocos que gestionan quién se lleva esos trozos de tarta y que obviamente ellos siempre se llevarán una parte más grande, ¿no? No sé si esta apreciación de los incentivos problemáticos que genera toda esta situación, Sí. si la compartes y si quieres comentarla un poco. Sí que es un análisis como haces. O sea, hay una sociedad muy dependiente del sector público. O sea, es decir, la presencia del sector público es muy, muy grande y en prácticamente todas las capas de la sociedad. Aquí vemos cómo tú hablabas del pastel, de repartir los trozos del pastel. Aquí durante mucho tiempo nadie se ha preocupado de hacer más grande el pastel en el sentido de, oye, atraer inversión, generar más puestos de trabajo. En cambio aquí, en otras comunidades, lo que se ha hecho es intentar agrandar el pastel. O sea, es decir, oye, que haya más bases imponibles, o que haya más gente contribuyendo a sacar adelante una región, un país, ¿no? Entonces, ese es un tema. Tampoco, o sea, sí que es difícil que haya un gobierno no nacionalista en Cataluña, precisamente, sobre todo recientemente, por las dependencias del Partido Socialista, de los nacionalistas y de Bildu, de partidos que están abiertamente en contra de la idea misma de España. Pero en el Parlament de Cataluña, las mayorías independentistas durante las últimas 3 legislaturas lo han sido por 3, 5, 6 diputados. Es decir, no es una mayoría parlamentaria abrumadora. ¿Qué sucede aquí? Que la alternativa de confiar en un partido socialista que vaya a hacer un gobierno alternativo al nacionalismo es poco creíble. Pero sí que hay ejemplos, y en esto a muchas personas se lo he explicado cuando se quejaban de la división del voto en Andalucía. En Andalucía existe un cambio de gobierno en diciembre de 2018 porque precisamente hay 3 partidos que consiguen llegar a buena parte de la sociedad. Estos partidos, que son PP, Ciudadanos y Vox, consiguen pactar y hay un cambio de gobierno en Andalucía. Era un cambio de gobierno impensable. Este cambio de gobierno puede suceder algún día en Cataluña. No sé si de la mano de PP, Vox y Ciudadanos
pero sí que, o sea, es decir, que se está cerca del cambio en escaños, aunque quizá esto confiar en el Partido Socialista es difícil. Y esta es una de los grandes dramas, que al final en Cataluña buena parte de la capitalización de todas las cesiones al nacionalismo ha sido el Partido Socialista en Cataluña. De hecho, si a día de hoy puedo afirmar que en esta legislatura no va a haber independencia de Cataluña es porque Pedro Sánchez necesita los diputados que salen del Congreso en Cataluña. Si Cataluña es independiente, esos diputados al Congreso por Cataluña del Partido Socialista dejarían de sumar para la presidencia de España. Y sería muy difícil que Pedro Sánchez volviera a ser presidente. Siguiendo la lógica, podemos afirmar que no va a haber independencia de Cataluña porque Pedro Sánchez sabemos que está orientado a seguir siendo presidente. Esto no quita que si hay un cambio de gobierno a nivel nacional, sí que se están sentando las bases para que pueda haber un desafío mayor que el que vivimos en 2017, precisamente porque todas las barreras han saltado por los aires. Es decir, el Poder Judicial que ayudó en 2017 ya no va a estar, el delito ya no existe, los que cometieron el delito fueron indultados y luego amnistiados, con lo cual puede ser una situación mucho más dramática porque no hay herramientas de los fuerzas y cuerpos de seguridad de los jueces de los tribunales para frenar un nuevo golpe de Estado en Cataluña. Vamos a seguir un poco con el tema de las cesiones, ya que ha salido varias veces durante la charla. ¿Podrías comentar un poco las cesiones que se han ido dando en los gobiernos del último periodo de la democracia? O sea, tal vez empezando por Felipe González, se podría hablar de Aznar y el Majestic, Zapatero, Rajoy, Pedro Sánchez. Si fuéramos un poco gobierno por gobierno, legislatura por legislatura, ¿cuáles son las principales cesiones? Sí, durante la época de Felipe González, no sé, o sea, el contexto, o sea, veníamos de la Constitución del 78, primer gobierno de Suárez, segundo gobierno de Suárez, caída de la UCD, o sea, es decir, en el gobierno de González lo que se hace sobre todo es desarrollar el marco normativo de las competencias autonómicas, etcétera. Y de hecho se podría decir que hay más cesiones a otras comunidades autónomas que en conjunto a Cataluña porque no hubo tanta necesidad de ese apoyo, ¿no? O sea, Felipe González gobierna con mayoría absoluta en el 82, es decir, no hay una necesidad. Sí que en Cataluña vemos como el Partido Socialista empieza a derivar en un partido socialista catalán, es decir, se producen las tensiones entre PSOE, PSC, ¿no? Y un partido socialista más catalanista en la comunidad autónoma. Durante el gobierno de Aznar sí que se hacen unas cesiones importantes, ¿no? Pero me atrevería a decir que de las más importantes es una a nivel político y es que el azote del nacionalismo en Cataluña, que en ese momento era Alejo Vidal Quadras, se entrega su cabeza a petición del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Eso a mí o lo interpreto como una de las primeras traiciones al constitucionalismo catalán. Es decir, Alejo Vidal Quadras es de las primeras personas que alza la voz contra Jordi Pujol, que habla castellano en el Parlamento catalán, que denuncia lo que después acabaría siendo el 3%. O sea, es decir, era un combate nacionalista al nacionalismo que, si se hubiese mantenido el nivel durante muchos años,
quizá no habría ganado tanta fuerza el nacionalismo como acabó ganando. Yo creo que es de las principales cesiones. Ya con el gobierno de Zapatero, creo que una de las principales cesiones al nacionalismo fue la afirmación de que aprobaría el estatut que saliera de Cataluña, y creo que el procés a nivel político, la pérdida de unidad de los dos grandes partidos en torno a los valores constitucionales arranca con Zapatero. Con Zapatero también arranca la reivindicación de la memoria histórica y volver a enfrentar unos españoles con otros. Con el gobierno de Zapatero también se mantienen los gobiernos tripartitos en Cataluña, que son gobiernos teóricamente de izquierdas, pero que acaban tomando medidas más nacionalistas incluso que los propios nacionalistas. Creo que fue en palabras de Duran Lleida, cuando estaban negociando el estatut, que decía que el nacionalismo planteaba algo en el estatuto para esto lo vamos a plantear, seguro que nos van a decir que no, y que los partidos de izquierda le decían que sí a todo, o sea, es decir, a todo el incrementalismo nacionalista que recoge el Estatuto de Autonomía, y que muchos de esos puntos después fueron tumbados con obediencia a la ley por el Tribunal Constitucional. Pues el Partido Socialista se iba envalentonando por la senda del nacionalismo, pensando que eso después lo iba a perpetuar en el poder en Cataluña. En lo que se refiere al gobierno de Rajoy, pues sí que hubo algunas cesiones concretas. De hecho, algunas personas ponen en 2010 la sentencia del Estatuto como el inicio del procés, pero hasta 2012 Artur Mas está gobernando con la ayuda del Partido Popular en Cataluña, es decir, hace 10 años Alicia Sánchez Camacho estaba ayudando a aprobar los presupuestos, a todo, la acción de gobierno de Artur Mas, es decir, ya hayan pasado 2 años desde la sentencia del Estatuto, ¿no? Mariano Rajoy, una de las principales cesiones que hace, yo creo que es cesiones o ayuda que le hace al procés, es la mala gestión de tanto del referéndum del 9N, cuando se trató como una broma y no se trató como el precedente que podía sentar el si el gobierno no hace nada, etc. Y después la confianza en que se puede dialogar con el nacionalismo. Es decir, el hecho de creer en una operación Cataluña, de creer que Oriol Junqueras era un interlocutor válido para frenar todo el referéndum del 1 de octubre. Yo creo que en el fondo fue una cesión de respetabilidad o cesión de soberanía al nacionalismo que después la utilizaron. Y buena parte de los o un sentimiento, por decirlo así, de muchos constitucionalistas, en Cataluña, es de estar triplemente abandonados. O sea, estás abandonado en primer lugar, por el gobierno de la Generalitat, que te desprecia, piensa que son bestias taradas, te limita a la hora de expresarte públicamente, lingüísticamente, como quieras. Traicionado en cierta manera por el gobierno de la nación, porque muchas veces se ha referido a los catalanes independentistas como si fueran el conjunto de catalanes. De hecho, muchas veces en el Congreso de los Diputados se habla de los diputados catalanes, cuando solo se está refiriendo a los diputados nacionalistas, aunque es algo que viene de hace mucho tiempo. Se hablaba de Miquel Roca como la minoría catalana, cuando había otros diputados de otros partidos que también eran catalanes, ¿no? O sea, arrojándose esta catalanidad, ¿no? Y en tercer lugar, a veces traicionados por los partidos constitucionalistas en Cataluña, ¿no? Porque siempre hay una parte importante de estos políticos que han salido de Cataluña, es decir, que estos partidos han tenido muchas veces la tentación de dar el salto a Madrid muy rápido, muy seguido, ¿no? Y pienso en el caso de Ciudadanos, ¿no? Donde había una gran
bolsa de confianza en esta formación política, y de repente es como empiezan a desaparecer, ¿no? Cuando quizás se podía haber hecho una labor continua de oposición, de estar un tiempo, o sea, estar tan cerca o ganar unas elecciones y estar tan cerca de gobernar se podía haber gestionado de otra manera. Estas tres traiciones hacen que buena parte del electorado constitucionalista esté en su casa, o sea, es decir, que ya no se levanta a votar. Y esto es una de las grandes pérdidas o de las cosas que dificulta un cambio, una alternancia en el gobierno, en la Generalitat. Y esto va en la línea de lo que comentabas antes, ¿no? Con el caso de Andalucía. Es decir, bueno, la división del voto, y si se consiguiera activar a un electorado que está ahora mismo desactivado, incentivarlo para que vaya a votar, podría generar ese cambio que ahora parece imposible, pero que de hecho se puede. Así es, y Ciudadanos logró más de 1 millón de votos, que no es nada sencillo en Cataluña. Esa gente está ahí, votó en su día. Hay que ofrecerle un proyecto alternativo ilusionante, quizá no tanto orientado a la parte negativa, sino algo positivo, decir, oye, vamos a intentar que tus hijos tengan trabajo en Cataluña, que Cataluña vuelva a ser motor económico de España, que Cataluña vuelva a ser motor cultural de España, etc. Pero es algo que a día de hoy no se ofrece un proyecto alternativo, ¿no? Incluso pues desde grandes partidos lo que se ve es un cierto acercamiento a posiciones nacionalistas. O sea, a mí me duele, por ejemplo, ver a un líder del principal partido de la oposición reconociendo que sería un presidente sensible al hecho diferencial catalán, o a otra persona de la directiva de este partido hablar de que Junts per Catalunya es un partido de tradición, de respeto a la Constitución, salvo 4 o 5 personas. Es decir, este tipo de comentarios, o incluso hablar con Junts per Catalunya, o sugerir que se iba a hablar con Junts per Catalunya para alcanzar la presidencia del gobierno, es algo que es, o no se está muy cerca de la realidad en Cataluña, o no es tan diferente de lo que está haciendo Sánchez, ¿no? Y saliéndonos un poco del guión, pero tú que has sido asesor político, ¿este tipo de acercamientos funcionan? O sea, ¿hay algún nacionalista catalán o cercano al mundo del nacionalismo catalán que vaya a votar a este tipo de partidos? O sea, es imposible. O sea, el acercamiento al nacionalismo catalán es imposible porque no es racional. Es decir, no hay un componente de lograr unos objetivos cuantificables queridos por todos, ¿no? Sino son objetivos, en primer lugar, muy sentimentales, y en segundo lugar, muy de supervivencia política de su clase dirigente política. Entonces, no se puede, o sea, no se puede pactar con aquellos que están diciendo que hay unos ciudadanos mejores que otros. No se puede pactar con aquellos que no dejan que otra persona se exprese en una lengua que no sea el catalán. Es decir, hay una serie de barreras que yo creo que un acercamiento a esos posicionamientos no se entiende por parte del electorado. Además de eso, lo que se percibe es que no hay un plan para Cataluña. Entonces, eso es algo que genera cierta inquietud, o al menos a mí me la genera, ¿no? Saber que Cataluña lleva siendo una cuestión de Estado durante demasiados años y aún así no hay una respuesta o un proyecto sólido, fuerte, alternativo, ilusionante para Cataluña por parte de, hablemos claro, del principal partido de la oposición a día de hoy en España, ¿no? A mí me encantaría, y yo creo que hay un espacio para que un partido constitucionalista vuelva a ganar las elecciones en Cataluña, porque hay ganas, porque hay gente, porque ya votaron en su día. Lo que sucede es que hay que darle motivos para creer que realmente hay un proyecto para Cataluña y que ese proyecto para Cataluña se demuestre en el día a día, a la hora de hablar. Es decir, que se tengan en cuenta.
Si nos fijamos en el Congreso de los Diputados, los independentistas o los catalanes independentistas cada día ven a sus diputados como representantes suyos en el Congreso de los Diputados. Los catalanes no nacionalistas no vemos a nadie hablando por nosotros. Entonces, eso al final es algo que hay que solucionar. ¿Qué sucede? Que votan para unas elecciones al Congreso, estos diputados acaban en una bolsa de 130 diputados y ya no hay más visibilidad de los diputados constitucionalistas. Es decir, que los incentivos para ir a votar de un nacionalista son mucho más fuertes que los de los no nacionalistas. En primer lugar, porque se van a sentir, aunque sean más representados. De hecho, los nacionalistas generalmente tienen un conocimiento político de los diputados, de quién es quién, mucho mayor que el constitucionalismo en Cataluña. Entonces es algo que hay que potenciar, ¿no? También por los medios de comunicación. O sea, los principales medios de comunicación que consume el votante no nacionalista son medios de tirada nacional. ¿Qué sucede? Que los líderes políticos de estos partidos constitucionalistas en la región nunca acaban saliendo en los medios de comunicación que consume el electorado. Es decir, en las últimas elecciones catalanas, cuando había un acto y estaba Pablo Casado, pues Alejandro Fernández, que es un gran parlamentario y fue un gran candidato a las elecciones al Parlamento catalán, pues no salía nunca en los medios de comunicación que consume el electorado constitucionalista en Cataluña. Salía Pablo Casado. En este sentido, y me hace gracia que has hablado de ilusión, una de las cosas que se ve un poco ahora en Cataluña es esa como cierta tristeza que se ha implantado, ¿no? Posiblemente en consecuencia de muchos años de conflicto entre vecinos, entre familias, etcétera, e incluso intrafamiliar. ¿Qué tipo de proyecto ilusionante podría aparecer y qué características tendría que tener? O sea, yo creo que al final un proyecto ilusionante tiene que ser algo nuevo. Es muy difícil que alguien que ha dejado de votar un partido político pueda volver a votar un partido político. Y cuando estamos hablando de cambiar una sociedad, no nos engañemos, se pueden hacer muchas cosas. Es muy importante la acción de la sociedad civil, sobre todo en el plano de las ideas y de la respuesta en la calle cuando sea necesario, pero hay que cambiar un gobierno, derrocar a un gobierno en este sentido, porque es un gobierno que abiertamente está tomando decisiones en contra de las necesidades de muchos ciudadanos, pero tendría que ser algo nuevo. En segundo lugar, tenía que ser algo que pudiera compartir cualquier persona que razonase más allá de los sentimientos, es decir, que volver a ser, por ejemplo, un motor económico del país puede ser algo bonito. Cuando se celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona hubo mucha unión en un sentido amplio. También un conocimiento del territorio. O sea, al final en Cataluña hay 942 municipios, que son muchísimos municipios, ¿no? En muchos de ellos no se presentan candidaturas constitucionalistas. Entonces, ¿qué sucede? Que buena parte del territorio pues, está copado por partidos nacionalistas porque no hay candidaturas constitucionalistas. Sin embargo, en las elecciones autonómicas o en las generales sí que hay un voto a estos partidos constitucionalistas en esos municipios. Es decir, no hay incentivos, que hablábamos antes, para que determinadas personas den la cara por el constitucionalismo en sus municipios. Y los municipios son muy importantes. O sea, la consulta del 9N, el 1 de octubre, todo esto se fraguó en la red municipal, en los municipios, entidades municipales, etc. Y ahí el constitucionalismo no está presente. No hay un conocimiento profundo de la realidad que hay en Cataluña. Y esto es algo que hay que trabajar. Es un proyecto a largo plazo, pero es un proyecto que sí que se puede ganar. Los catalanes tienen motivos para cambiar su gobierno, son los que más impuestos pagan de toda España. Son los que están más endeudados.
son los que tienen, de los que tienen menor libertad lingüística, porque en otras comunidades autónomas con dos lenguas hay más alternancia o facilidad para cambiar la lengua, ¿no? En cambio, la relación con la administración en Cataluña es única y exclusivamente en catalán. Es decir, que hay muchos motivos para estar enfadado. Y al estar tan mal la comunidad autónoma en diversos aspectos, caída de oportunidades, pérdida de inversión, etc., hay muchos motivos para buscar un cambio de gobierno. ¿Qué sucede? Que a día de hoy no se ha sabido transmitir y a día de hoy no ha habido una apuesta clara del constitucionalismo, salvo en 2017, cuando ganó Ciudadanos. No ha habido una apuesta clara por estas elecciones, las vamos a ganar. Al final lo hemos dicho, o sea, volviendo al inicio, que los teóricos valores de los catalanes eran pues esto, el ahorro, el impuestos bajos, facilidad a la creación de empresas, facilidad a la contratación, facilidad al desarrollo industrial de las regiones. Todo esto el procés se lo carga. O sea, es decir, que ese sustrato está ahí de alguna forma. Ese millón, casi 100.000 votos que votó a Ciudadanos en 2017 están ahí. Es decir, que el panorama es difícil y el hecho de que el gobierno de la nación dependa pues, de un prófugo de la justicia hace que sea aún más difícil, pero no es imposible un cambio de gobierno en Cataluña. Bien, hablemos un poco de la realidad económica actual de Cataluña. Han salido ya varias cosas, pero si puedes dar un poco los datos de paro, deuda, balance comercial, la fuga de empresas y, bueno, vamos a quedarnos con esas y luego tengo una segunda pregunta que engancha un poco con lo que hemos hablado de la tradición catalana, pero esto de realidad económica de Cataluña hoy. Bien, pues lo que me voy a quedar resumiendo algunos datos, ¿no? La pérdida de empresas desde el inicio del procés ya supera las 7.000. En ese mismo periodo, la Comunidad de Madrid ha creado más de 10.000. Es decir, que el saldo entre una comunidad y otra es de menos 17.000. Ahí también hay que añadir la pérdida de oportunidades. Es decir, no solo las que se han ido, sino las que se podían haber creado y no se han creado. A raíz de la declaración unilateral de independencia, las pernoctaciones de residentes en España cayeron muchísimo y no se han recuperado. Es decir, la aportación al sector turístico en Cataluña, que es alrededor del 15% del PIB del turista nacional, ha caído muchísimo. Eso también se nota en algunos servicios básicos. Por ejemplo, tradicionalmente las mejores notas del MIR querían irse a hospitales de Barcelona. Desde hace unos años eso ya no es así. Sucede lo mismo con la judicatura, con otros profesionales, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque tiene un impacto directo. A nivel de tasa de desempleo, sí que ha crecido con el procés, no es la más alta de España ni de largo, pero sí que crece, o sea, es decir, si se analizan las tendencias, a Cataluña le hubiera tocado una caída del desempleo mucho más pronunciada. O sea, es decir, sí que presenta mayor desempleo que en la crisis de 2008 como el conjunto de España, pero habiendo sido el motor económico de España, le tocaría una reducción de desempleo mucho más elevada. También hay que tener en cuenta pues los miles de jóvenes que se han ido a trabajar a otras comunidades autónomas. Hace unas semanas estaba hablando con un headhunter de puestos directivos y decía que en Barcelona le había caído la facturación un 40% en los últimos 2 o 3 años y que en Madrid le había subido un 25%. O sea, es decir, no solo se está trasladando los puestos de trabajo para juniors, sino que también se están trasladando algunos puestos o importantes directivos. Y como un dato que quizá a los oyentes
les hace gracia y a mí me produce mucha tristeza, es que la mayor fusión bancaria de la historia de España, que fue entre CaixaBank y Bankia, o la mayor absorción, ¿no?, por parte de CaixaBank de Bankia, se formalizó en el Registro Mercantil de Valencia. Una entidad como la Caixa, con más de 100 años de historia en Cataluña, donde tiene buena parte de su acción y de su desarrollo, pues firmó y tributó todo eso en Valencia. Esa es una pérdida que no, o sea, son ejemplos, como puede suceder ahora con el Gran Premio de España, que parece ser que se trasladará a Madrid, se anunciará próximamente, o como son grandes hoteles como el Four Seasons o el Hyatt, que acabaron yendo a Madrid, que ahora es de los lugares más visitados de Madrid, especialmente en Navidad. Pues todo esto son elementos, la Agencia Europea del Medicamento, que hubiera traído una gran parte, son 6.000 puestos de trabajo de primeros niveles europeos, más toda la actividad exterior, ¿no? Justo en ese momento de la Agencia Europea del Medicamento estuve hablando con Fusion for Energy, que es otra agencia europea que hay en Barcelona, que mucha gente no sabe que existe, pero es la agencia de energía de fusión, ¿no? Entonces, cuando hablabas con ellos, llevan 10 años en unas oficinas que eran provisionales. De hecho, cuando los vas a ver son paredes de estas que se desmontan y se quejaban de esto. Oye, es que tenemos aquí a casi 500 ingenieros de varios países de primer nivel trabajando en algo que es verde, que puede ayudar al desarrollo, a cubrir el déficit energético de este país, y nos tienen prácticamente abandonados o maltratados. ¿Cómo quieren que venga otra agencia si con la única que tienen ya la están maltratando, ¿no? Pues así hay muchísimos ejemplos en los que Cataluña, y yo cuando hablo Cataluña hablo sobre todo de la gente de Cataluña, las oportunidades de Cataluña, se ha perdido. O sea, es decir, había muchos jóvenes de talento que podían haber estudiado y que podían haber trabajado en la Agencia Europea del Medicamento, y que no, esa oportunidad se esfumó. Y así en muchísimos ¿Y se ha perdido o se ha sacrificado? Quiero decir, a veces un hijo se puede perder porque le va mal, pero aquí parece más bien como que estuvieran siendo sacrificados esos niños a una especie de ente que es el nacionalismo. Hablemos de la independencia. Si Cataluña saliera de España, ¿cuál es el panorama real desde el punto de vista económico de cuál sería la realidad de la independencia? El principal elemento clave y del que derivan prácticamente todas las demás consecuencias sería la salida de Cataluña de la Unión Europea. Esto implica que si después quisiera volver a formar parte de la Unión Europea, tiene que ponerse a la cola de los países que están tratando de formar parte de la Unión Europea. Hemos visto lo que le está costando a Ucrania y lo que le ha costado a nivel de años de esfuerzo de ajustes a muchos otros países. O sea, en primer coste sería el tiempo. Para que un país forme parte de la Unión Europea también tiene que haber unanimidad dentro del conjunto de los Estados miembros para que ese nuevo país forme parte. Aquí probablemente España y otros países de la Unión Europea que tienen algunos fenómenos nacionalistas en su territorio se opondrían. Es el primer coste importante, es el no Unión Europea, que es algo que desde el movimiento nacionalista se trató de minimizar, pero es una realidad afirmada por el gobierno de la Unión Europea en forma de la Comisión, con severas advertencias recalcando este hecho. Si un país sale, tiene que ponerse a la cola y volver a iniciar todo el proceso. A nivel económico, el 70% del PIB de Cataluña viene del exterior de Cataluña, ya sea del conjunto de España o del conjunto de la Unión Europea. En el caso de Cataluña, prácticamente de ese 70%, el 80% es de otros países de la Unión Europea. ¿Qué sucede si Cataluña sale de la Unión Europea? Que todo este comercio se reduce. No solo se reduce, sino que debería pagar
unos aranceles por comerciar con el conjunto de la Unión. Hemos visto lo que ha supuesto el esfuerzo para firmar un acuerdo similar en el caso del Brexit. O sea, la salida de la Unión Europea es algo que se ha podido permitir en Reino Unido, pero con muchos costes. Han pasado muchos primeros ministros, muchos ministros de Exteriores, el acuerdo para el comercio con la Unión no se ha cerrado correctamente, con lo cual ahí sería un coste de aranceles para ese comercio. También el 80% el 81% creo en concreto, de las inversiones que recibe Cataluña, que se han visto reducidas a raíz del procés, son de países de la Unión Europea. En el momento en el que existen unas barreras de inversión mucho más elevadas, esa inversión es lógico que se reduzca. Y de esta caída del comercio exterior, que representa el 70% del PIB, de la caída de la inversión europea en Cataluña y de la caída de inversión y consumo del resto de España en Cataluña, pues vemos que el impacto económico sería muy dramático. Además de todo esto, el gobierno de la Generalitat debería asumir una serie de costes y de tareas que ahora está desarrollando el gobierno de la nación, como puede ser la representación exterior, la defensa, etcétera, que debería asumir como coste la Generalitat de Cataluña. Sin olvidar que la deuda que tiene con el conjunto del Estado, con otras entidades, se mantendría. No solo eso, sino que buena parte de las pensiones que han contribuido a generar los trabajadores en Cataluña, pues se perderían o se debería iniciar una negociación posterior para ver qué sucede con esto. En todo caso, no sería un trato más ventajoso del que tiene actualmente formando parte del conjunto de España. En cierta manera, se le puede decir a los nacionalistas que ser español es un chollo. ¿En qué sentido? En el sentido que tienes una serie de servicios comunes, tienes una pertenencia a la Unión Europea que te permite un desarrollo económico, un desarrollo regional y un desarrollo del campo agrícola que en determinadas zonas de Cataluña es muy importante, que sin formar parte de España no lo tendrías, ¿no? Tienes la capacidad de viajar de un lugar a otro sin necesidad de usar el pasaporte, pero no solo eso, sino que también las inversiones circulan dentro de la Unión sin usar pasaporte y con muy pocas barreras de entrada, ¿no? O sea, es decir, que los costes económicos derivados de la posible independencia de Cataluña son muy, muy elevados. Y veríamos a una Cataluña probablemente más cerca de Venezuela que no de Dinamarca. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre previas al referéndum de independencia, ahí se recogía cómo iba a ser ese Estado independiente de Cataluña, y era un Estado en el que no había prácticamente separación de poderes, donde el presidente de la Generalitat tenía un poder prácticamente absoluto. Es decir, que el modelo de Estado, tanto por la pérdida económica como por la inflación derivada de esa pérdida de poder económico, como por la vertiente de Estado de Derecho, sería un Estado más parecido, pues esto, a una república fallida o a un Estado más semitotalitario o totalitario plenamente, como es el caso de Venezuela, o en el mejor de los casos, un Estado muy autoritario, ¿no? O en el mejor de los casos, una democracia iliberal, cuando no una dictadura prácticamente, ¿no? Con lo cual, el coste económico de la independencia para los catalanes sería una pérdida de oportunidades. Para cubrir todos estos gastos veríamos muchas subidas de impuestos para poder mantener el nivel de servicios y de personas trabajando en el gobierno de la Generalitat, más todos los servicios que deberían prestar, y también un coste en términos de pérdida de libertades
Y viendo lo que ha sucedido en algunos casos, sí que veríamos cierta persecución a aquellos que no han pensado como los independentistas, ¿no? Esto lo hemos visto ya en un Estado de Derecho como puede ser España, que siempre ha estado ocupando los 15 primeros lugares en el ranking de democracias. Ya hemos visto cierta persecución, lo vimos con un niño en Canet de Mar cuyos padres se atrevieron a pedir que se escolarizara al niño en español. Vimos cómo se generó una serie de protestas para, de alguna manera, ahogar esa petición de esa familia y que el miedo les hiciera retroceder. Pues en el momento en el que ya no hay unas barreras legales, judiciales a ese hecho, se abre la veda. Y eso que le hicieron al niño de Canet se lo pueden hacer a cualquier persona. Vimos recientemente todos los scratches que sufrió una enfermera en la Vall d'Hebron porque le obligaban a aprender el catalán cuando ella no quería aprender, estaba haciendo unas prácticas, etc. Es decir, que este nivel de antipatía que están logrando los nacionalistas que muchas personas tengan por Cataluña, cuando muchos años antes era un sentimiento de admiración, de mira qué trabajadores o cómo consideran sacar adelante todas estas empresas o a nivel literario. Barcelona hace unos años era la ciudad de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, incluso Orwell cuando estuvo enfermo quiso venir a Barcelona. Esa capital editorial en lengua española se ha perdido. Y con esto del coste, entiendo que uno de los costes grandes en caso de una independencia sería que ahora mismo más o menos la mitad de la población está en contra de la independencia y luego más o menos la mitad la mira con simpatía al menos, ¿no? Creo que es una división bastante 50-50 según tengo entendido. Entiendo que uno de los costes fuertes sería que en caso de independencia un porcentaje bastante grande de ese 50% constitucionalista o unionista se marcharía de Cataluña probablemente, al menos aquellos que tengan capacidad. Sí. Podríamos estimar, pues perder un 30-35% de tu población de la noche al día. Sí, es una fuga de capital humano. Y es algo que se ha visto en otros territorios de nuestro país. Cuando contestas, reformula la pregunta para que así se vean las respuestas, si no te importa. Me preguntabas por el coste en capital o en referencia al coste en capital humano. Lo hemos visto en otras regiones, como sucedió en el País Vasco, con una parte importante de la población que se fue de ese territorio por la opresión del nacionalismo, cuando no por la muerte directa de familiares, amigos, ¿no? A veces se habla de que no hubo una oposición de partidos constitucionalistas en el País Vasco, pero la realidad es que UCD, por ejemplo, se exterminó. Es decir, buena parte de los líderes de Unión de Centro Democrático en el País Vasco fue eliminada. Y esto sorprende cuando en Cataluña, muchos años después, se ve a Arnaldo Otegi condenado por terrorismo, recibido con honores. O se ve a Carles Sastre acusado de ponerle una bomba al cuello de un empresario en Barcelona, condenado por ello, empresario que murió, Bultó, siendo aclamado por el nacionalismo. Esto genera mucha preocupación. O sea, es decir, que hay cierta drama moral en Cataluña porque ya no se distingue el bien del mal. En Cataluña no hay una separación 50-50. Si analizamos los últimos datos del CEO, y es algo muy estable, en que el CEO es el CIS catalán, de la propia Generalitat, lo que te arrojan esos datos es que hay un 70% de población que en mayor o menor medida se siente catalán y español.
Hay alrededor de un 40% que se siente tan catalán como español, es el sentimiento mayoritario, y luego hay un 30% que se sienten o solo español o más catalán que español o más español que catalán. Pero si sumamos todos los datos, es un 70% de la población de Cataluña que siente, es un sentimiento, siente un vínculo con España. Con lo cual, no, este es el dato interesante. Hay un 30% que son sí o sí independentistas, pero es algo que lleva estable desde hace mucho tiempo, pero es que con el otro 70% sí que se pueden hacer cosas. Es decir, que no, sí que quizá en el Parlamento de Cataluña, a nivel de diputados o de resultado electoral, puede aparentar una división 50-50, pero a nivel social o de sentimiento no es tan elevado el independentismo. Y eso es algo que el constitucionalismo tiene que trabajar. Es decir, hay un 70% de gente en Cataluña que te dice que no le importa que le digan español o que no le importa que sea español. ¿Qué sucede? Que buena parte de esta población está en la abstención. Entonces, ¿cuál debería ser el principal objetivo del constitucionalismo? Es movilizar a todas estas personas para que manifiesten con su voto lo que sienten en su corazón. A nivel económico, ¿qué porcentaje estimas de ese 70% que se sienten españoles o que se identifican como españoles de un modo u otro? Españoles y catalanes, principalmente españoles o principalmente catalanes pero españoles. De ese 70%, ¿qué porcentaje posiblemente saldría de Cataluña en caso de independencia? ¿Y cuáles son las consecuencias económicas de esa fuga de capital humano? Sí, el porcentaje es muy difícil de decir, porque tampoco se puede comparar con el País Vasco porque hay un factor terrorista o de riesgo de la vida que a día de hoy no existe en Cataluña. No digo yo que no pueda haberlo porque se tiene simpatía por gente que lo ha hecho. Además, en el caso de ETA se ha demostrado que les ha funcionado, o sea, es decir, el plan de ETA político-militar se está cumpliendo a rajatabla cuando era formar parte de las instituciones, fruto de la última negociación se logró, o sea, es decir, los objetivos estaban ahí, estaban escritos y se han logrado. Influir en la política nacional, llegar a gobernar el País Vasco, o sea, eran los objetivos que se están llegando. En el caso de Cataluña, sobre la gente es difícil de cuantificar, pero sí que tiene un impacto económico, sobre todo en personas jóvenes que son los que tienen mayor facilidad para moverse. O sea, es muy difícil que alguien de 55, 60 años se marche de Cataluña porque tiene toda su vida ahí, su trabajo, su familia, etc. Muchos seguramente quisieran, pero no pueden o no tienen esa facilidad. En cambio, en la gente joven sí que esta movilidad se ve mucho más factible. Y de hecho, en muchas comunidades te encuentras muchos catalanes que están trabajando y desarrollándose profesionalmente fuera de Cataluña, porque son los que pueden moverse. ¿Qué sucede? Que Cataluña será una de las regiones más envejecidas, lo estamos viendo ya, que será una de las regiones con menor natalidad, o sea, menor relevo generacional, y esto sí que son consecuencias a largo plazo. O sea, es decir, no va a haber independencia de Cataluña, pero la expectativa de que la hubiera en 2017 y en años sucesivos, o la expectativa de seguir con el procés, sí que trae unas consecuencias que son reales. O sea, es decir, la independencia no es real, pero sus consecuencias económicas sí lo son. Vale. Y se está pagando el coste, eso es muy, muy interesante. Hablemos del euro, brevemente. En caso de independencia, no sé si te importa que me ponga en ese caso, aunque no sea real, pero como son los datos que está ocultando el nacionalismo catalán y que es la mentira, el decir, bueno, esto no tendría ningún coste. Entonces, ¿cuál sería el coste desde el punto de vista de política monetaria? Una supuesta república catalana
¿seguiría en el euro o no seguiría en el euro? De no seguir en el euro, ¿utilizaría el euro como moneda, aunque sea una moneda extranjera en su caso? ¿O formaría un banco central catalán con una propia moneda? ¿Y cuáles serían las consecuencias o las implicaciones de eso? Sí, en el caso de una hipotética independencia de Cataluña, lo más probable es que el gobierno de la Generalitat adoptara el euro como lo hace Andorra u otros países que lo aceptan de curso legal, aunque no sea su propia moneda. Crear un banco central con una moneda propia, con una pérdida económica tan importante para Cataluña como ha sido el procés y como supondría el hecho traumático de la separación de España, generaría que esa moneda se devaluara de forma permanente. Esa pérdida de inversión que hemos visto de la Unión Europea, el gobierno de la Generalitat seguramente intentaría salvaguardarla devaluando su moneda para hacer la inversión en ese país mucho más atractiva. ¿Qué sucede? Que si devalúas la moneda, todas las importaciones que debiera hacer Cataluña, que son muy elevadas las que tiene a día de hoy, serían mucho más caras, con lo cual se empobrecería la sociedad catalana. Y el hecho de aceptar el euro en circulación, pero no tener ninguna capacidad o ninguna incidencia en la toma de decisiones, esto es negativo porque los gobiernos tienen básicamente dos herramientas para incidir en economía. La primera es la política fiscal, que es subir o bajar el gasto público. ¿Quieren incentivar la economía? Suben el gasto público. O subir o bajar los impuestos. Si bajan los impuestos, se reactiva la economía. Esta herramienta sí que la podría mantener el gobierno de la Generalitat. La política monetaria a día de hoy, en el caso de España, está cedida al Banco Central Europeo, pero los bancos centrales nacionales ejercen la supervisión de todas esas decisiones y ejercen cierta petición o cierta influencia en las decisiones del Banco Central Europeo. En ese caso, en el caso de Cataluña, no podría influir en las decisiones. No solo eso, sino que seguramente si el conjunto de la Unión Europea está creciendo y Cataluña estuviera experimentando una recesión fruto de esta separación traumática, las medidas de política monetaria que adoptase el Banco Central Europeo perjudicarían de forma indirecta a Cataluña, porque el Banco Central Europeo trata de acoplarse a la velocidad a la que van creciendo las economías. Si hay otro país tercero que no tiene nada que ver con la Unión Europea que adopta el euro, va a estar sujeto a esa política del Banco Central Europeo sin tener ningún tipo de decisión. Con lo cual, no creo que el gobierno de la Generalitat crease una nueva moneda con un nuevo banco central. Adoptarían el euro porque es lo más sencillo, pero sí que veríamos también una huida aún mucho más grande de capitales de un país, porque al final el dinero tiene mucho miedo y sobre todo tiene miedo a la inestabilidad. Si hemos visto cómo en España y principalmente en Madrid han aterrizado tantas personas de Venezuela, de países que tienen cierta inestabilidad política, es porque la inestabilidad política genera huida de capitales. Y en el caso de Cataluña también saldría, ¿no? Y más con la facilidad para ir a otros lugares de España o a otros lugares de Europa. ¿Y podría Cataluña convertirse en un paraíso fiscal? O sea, es difícil convertirse en un paraíso fiscal. Creo que más bien lo que tendríamos serían los impuestos de Noruega con una economía de Venezuela, porque el gobierno de la Generalitat está acostumbrado a un tren de vida muy elevado que requiere un gran esfuerzo fiscal por parte de su sociedad para poder cubrir todos estos servicios. No solo eso, sino que además ha tenido que recurrir al endeudamiento en muchísimas ocasiones.
En cambio, la economía sí que vería una caída importante, como puede ser en el caso de Venezuela o de otros países, ¿no? Bien, y ya para terminar, última pregunta. Si tuvieras que estimar cuál es el coste real de todo el proceso, ¿cuál está siendo ese coste económico? O sea, es un coste... Perdón, fórmula en la respuesta. Sí. El coste derivado del procés es un término muy amplio que recoge muchos elementos, difícil de cuantificar. Sí que podemos cuantificar, por ejemplo, la acción del gobierno de la Generalitat en los últimos 10 años, que equivale a unos 400.000 millones de euros. En el fondo, ese presupuesto ha estado orientado a un proceso independentista, ¿no? ¿Qué recursos ha destinado son para ello estrictamente a independencia y cuáles no? Pues es difícil descifrar, ¿no? También hay dentro del procés hay una amalgama de entidades que reciben subvenciones también de muchos municipios, entidades municipales, que es muy difícil de cuantificar, ¿no? Si a esto le sumamos todo el coste de las empresas que se han ido, de la facturación que han dejado de tener en Cataluña, pues esto al final son muchos, y quizá llega a ser una cifra similar al PIB de la economía española de un año. No sería difícil llegar ahí para que se haga una idea cualquier persona, ¿no? O sea, si empezamos a tirar de todos los hilos y de la multiplicidad de gastos que ha habido derivados del procés, pues podría ser una factura fácilmente de ese nivel. ¿Y eso aproximadamente cuánto es por catalán? Pues esto serían... O sea, si el PIB per cápita de la economía española son 27.000, pues si lo divides en lugar de en 43, lo divides entre 7 millones de catalanes, pues sería prácticamente multiplicar por 4, es decir, casi 100.000 euros por catalán le ha costado el procés. No es barato, ¿eh? No es barato, pero el nacionalismo nunca sale barato, ¿no? Y además porque es un gasto ideal, o que se dedica al ámbito de la idea, no es un gasto productivo, es decir, no estás invirtiendo en una fábrica que te va a generar puestos de trabajo, que te va a generar más riqueza, más bases imponibles, ¿no? O sea, es un dinero que se gasta a fondo perdido y que no se va a recuperar nunca. Y la deuda que se le va a perdonar próximamente a Cataluña, si el gobierno no se la hubiera perdonado, probablemente no se hubiera devuelto nunca. Y el gobierno de la Generalitat hubiera tenido que seguir pagando, dedicando una parte importante del presupuesto a pagar los intereses de su propia deuda, ¿no? Y es algo que hay que tener en cuenta. A nivel económico las cosas se pueden hacer mucho mejor, es mucho más fácil tirar pelotas fuera y decir que la culpa es de España que nos roba, pero realmente los que han sacado el dinero del bolsillo de los catalanes en base a las mayores subidas de impuestos de la historia, a subir el impuesto de sucesiones en plena pandemia, ha sido el gobierno de la Generalitat. O sea, yo me atrevería a decir que la Generalitat enroba, ¿no? Y más si comparamos el coste por habitante del gobierno de la Generalitat y el de la Comunidad de Madrid, con unos niveles de competencias muy similares, aunque el gobierno de la Generalitat tenga más competencias, pero no son unas competencias monetarias sustanciales, ¿no? Es decir, oye, es que como catalán me está costando a mí el gobierno 2.000 euros más al año. 2.000 euros para las familias es muchísimo dinero. Y no es el coste, es el sobrecoste. Pues con esto yo hemos terminado. Muchísimas gracias. Nada.